En el libro de Apocalipsis, capítulo 1, Apocalipsis, capítulo 1, vea lo que dice acerca de Jesús para que usted se dé cuenta quién le canta. Cuando entona alabanza, usted visualice quién es Jesucristo. El Cristo que nos han vendido es un Cristo desnutrido, un Cristo que está clavado en una cruz, un Cristo que está con una cara de dolor, con una cara de humillación, con una cara de tristeza. Y al enemigo le conviene que la gente se visualice un Cristo así. Pero vea el Cristo que Juan tuvo la experiencia de encontrarse con él. El Cristo que Juan mira después de la resurrección. Vea lo que dice Apocalipsis capítulo 1. ¿Cuántos se acuerdan que llegó un momento en que Jesucristo dijo, hablando acerca de Juan, el hermano menor de él, el último de los hijos de María, el cumiche, hermano de Jesús, el que se le recostaba en el pecho a Jesús? Jesús lo amaba, era el discípulo amado. Por eso cuando los discípulos querían saber algo acerca de Jesús, como él era el consentido, el cumiche, ¿no?, el que se le recostaba en el pecho a Jesús, cuando Pedro o los otros apóstoles querían darse cuenta de algo, lo tiraban a él de cabeza. O sea, cuando Jesús decía algo, ¿no? Por ejemplo, él dijo, hay uno de ustedes que me va a entregar. Entonces todos comenzaron, ¿quién será? Entonces vienen y lo codean, me imagino yo, y le dicen a Juan, pregúntale que quién es. Pregúntale quién de nosotros es. Y Jesús, sabiendo, ¿no?, que ellos estaban preguntando, le dijo, el que moja el pan conmigo en el plato, ese es. Pero llegó un momento que Jesucristo les dijo, es necesario que éste quede hasta que yo vuelva. Y los discípulos, cuando Jesús dijo eso, empezaron a creer de que Juan iba a ser Highlander, que iba a ser eterno, que nunca iba a morir. Entonces entre ellos comenzaron a decir, Jesús dijo que Juan iba a ser inmortal, que no iba a morir. Incluso Pedro, llegó un momento que Pedro le dice, y maestro, y este hombre va a ser eterno. Entonces Jesús le dice, si yo quiero que él quede hasta que yo vuelva, que a ti. Si yo quiero que él quede hasta que yo vuelva, que a ti. Cuando Pedro le vio, dijo a Jesús, Señor, ¿y qué de este? Como ellos creían, ¿no?, que iba a ser eterno el hijo, el Juan, el menor. Y mira la respuesta, ya le voy a decir como dice el original. Cuando Pedro le vio, dijo a Jesús, Señor, ¿y qué de este? Del hermano menor, ¿no?, del que se le recostaba en el pecho a Jesús. Y dice que Jesús le dijo, si quiero que él quede hasta que yo venga, que a ti, sígueme tú. ¿Sabe cómo dice que Jesús le respondió a Pedro en el original? Y usted lo puede buscar en la Biblia Kadosh. Jesucristo le dijo, si yo quiero que él quede hasta que yo vuelva, ¿qué te importa a ti? O sea, Pedro, Jesús le dijo, Satanás, apártate de mí, Satanás. Pero es que Pedro era tremendo. Pero dice la escritura que él le dice, si yo quiero que este quede hasta que yo venga, que a ti, sígueme tú. O sea, ¿cuál es el cuecho? ¿Cuál es la preguntadera? ¿Que por qué lo puso de portero? ¿Que por qué lo puso de diácono? ¿Que por qué lo puso en el chofar? ¿Que por qué lo puso de líder? Entonces Pedro era así. Pedro era preguntón. Pero mira, lo que quiero que observe es que le dice, si yo quiero que él quede hasta que yo venga, que a ti, sígueme tú. Entonces vea lo que sigue después, el verso 23. Ahora sí, Noel, muchas gracias. Dice el 23, este dicho se extendió entonces entre los hermanos, que aquel discípulo, ¿qué dice? No moriría. O sea, ellos empezaron a regar, ¿no?, la historia de que él no iba a morir entre los hermanos. Entre Judas, que era uno de los hermanos de Jesús, no Judas el Iscariote. En la Biblia usted se va a encontrar con varios Judas, con varios Jacobos, con varios Juan y aún con varias Marías. María Magdalena, María, la madre de Jesús, y habían 3 Marías. Entonces, y muchas Marías más. Entonces dice, entre los hermanos, que aquel discípulo no moriría. Pero Jesús, ojo y oído, pero Jesús no les dijo que no moriría, sino quiero que él quede hasta que yo venga, que a ti. O sea, lo que Jesús le está diciendo a Pedro
y a lo que se refería Jesús es que él iba a regresar en cuerpo glorificado y que iba a hablar con su hermano menor, con Juan, y que él le iba a mostrar la revelación del Apocalipsis. Apocalipsis no lo escribió Juan el Bautista, no lo escribió ninguno de los otros apóstoles, sino que lo escribió Juan. ¿Queda claro? Entonces Apocalipsis lo escribió el hermano menor de Jesús, hermano de carne y sangre, no hermano en Cristo, hermano de carne. Él fue el que escribió Apocalipsis, pero él sí murió, pero se quedó. O sea, los otros apóstoles, por ejemplo, a Pedro ya lo habían crucificado, a Jacobo lo habían matado a espada, y prácticamente casi a todos no habían muerto, pero el último, o sea, el que quedó, por eso es que Pablo dice, y a mí como a un abortivo, me apareció como al último de los apóstoles. Entonces Juan, este Juan que sale aquí, a Juan lo llevaron, y la muerte de él, Jesucristo, y mire qué hermoso esto, él había dicho que él tenía que quedar hasta que él regresara. Ojo con esto y oído. Juan tenía que quedar hasta que él regresara. Cuando Dios hace una promesa, ¿la cumple? Cuando Dios hace una promesa, ¿la cumple? La cumple. Nosotros quisiéramos que fuera ya, pero a veces a veces Dios nos deja, para ver cómo actuamos, cómo nosotros. Pero él le dijo a los apóstoles, yo quiero que él quede hasta que yo vuelva. Pero ellos pensaron que era hasta que viniera a llevar la iglesia. Pero no, el Señor no se estaba refiriendo hasta que llevara la iglesia, sino hasta que él entregara la revelación de Apocalipsis. Pero miren cómo es cuando Dios a usted le hace una promesa, a mí me hace una promesa, y a usted Dios la va a cumplir con dinero, sin dinero, con conecte, sin conecte, o conecte, llueva, truene o relampaguee, Dios va a cumplir su promesa. Vamos, diga, Dios me va a cumplir, como me ha cumplido siempre. Amén. Entonces él dijo, él va a quedar hasta que yo vuelva. Entonces, ¿qué pasó? A Juan se lo llevaron, y ¿sabe cómo lo querían matar? En una olla de aceite hirviendo. A Juan lo querían matar en una olla de aceite hirviendo, y lo metieron, o sea, la Inquisición, la Santa Inquisición, que de santa no tiene nada y que sigue interna todavía dentro del sistema religioso mundial. Pero a Juan lo agarran por hablar de Jesús y contradecir las tradiciones, las culturas y la religión de ellos. Entonces a Juan lo agarran y lo meten en una olla de aceite hirviendo. ¿Y sabe qué sucedió? Que el aceite, más bien, se quemó él y no Juan. Juan no murió. Entonces lo que hicieron fue desterrarlo y mandarlo a la isla de Patmos, donde mandaban a los asesinos, a los corruptos más terribles, donde deberían de estar algunos hoy en día. Entonces mandaron a Juan hasta allá. ¿Por qué? Ahora le pregunto, ¿por qué el aceite no quemó a Juan? ¿Por qué no lo frió? Porque Dios le prometió, yo voy a regresar y él me va a esperar. Entonces, cuando Dios te hace una promesa a ti, esa promesa se va a cumplir. Puede ser que el avión se caiga y como hay promesa, solo se me ensució el pantalón. Puede ser que el carro dé 10 vueltas, no va a pasar eso, pero si pasara, pregúnteme a mí, se me fueron como 4 veces los frenos. Una vez en la Cucamonga, una vez en la cuesta que le llamaban la muerte allá en Limay, pero ahora le llaman la cuesta de la vida. Se me fueron los frenos. Me acuerdo que el que iba a la par mía, iba mi esposa, iba mi mamá, iban mis niños, íbamos todos, y esa camioneta iba agarrando velocidad y iba apretando los frenos al tope y no pasó nada. Y vengo yo sonriente, le digo al que va conmigo, se nos fueron los frenos. ¿Qué? Me dice, que se nos... Le digo, no diga nada. No diga nada. Entonces viene y le digo, no alarme a la gente. ¿Sabe usted que la mayoría de los accidentes se provocan por el miedo? Porque la persona, el miedo lo vuelve loco y suelta el timón y todo. Pero si las personas se controlaran, buscarían la manera de resolver, pero el miedo los controla. Entonces se me fueron los frenos y vengo y le digo a él, ahí se va a detener. Y seguí yo, ya dejé que fuera sola. Pero yo sabía que tenía que estar predicando hoy aquí. Yo sabía que todavía tengo mucho que hacer. Entonces, a los ratos la camioneta se detuvo
no sola. Yo a veces digo, se detuvo sola. No se detuvo sola. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Entonces la camioneta se detuvo y varias veces me pasó. Pero ¿qué es lo que le quiero decir? Cuando Dios le hace una promesa, a usted lo pueden apuntar con una bomba nuclear, a usted lo pueden apuntar con un tanque, pueden hacer lo que les dé la gana, pero cuidado y más bien el disparo sale para atrás. Así es nuestro Dios. Así es nuestro Dios. Si no, pregúntele a Goliat lo que le pasó. Una piedra fue suficiente para que el gran gigante cayera. Entonces, el asunto es que a Juan lo fríen en aceite por predicar a un Cristo vivo, pero el aceite no le hizo efecto. Entonces ellos, miren cómo era la maldad. Como no pudieron matarlo, lo mandan desterrado a la isla de Patmos. Y estando en la isla de Patmos, se cumplió lo que el maestro había dicho: él tiene que quedar hasta que yo vuelva, hasta que yo regrese. Después Juan murió y ya está en la presencia del Señor. Pero entonces, vea lo que dice, ahora sí me va a entender mejor. Apocalipsis capítulo 1. Apocalipsis capítulo 1. ¿Lo tienen? Dice Apocalipsis capítulo 1. Todo esto lo recibió Juan en la isla de Patmos. Dice el verso 1: la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben de suceder pronto. Y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Así que usted quiere leer, en vez de estar leyendo noticias que el COVID, que el huracán, que el terremoto, que el maremoto, todas esas malas noticias, usted lee Apocalipsis. Lee Apocalipsis. Entonces, dice, ¿qué va a pasar al que lea la revelación de Jesucristo? Bienaventurado. ¿Qué significa la palabra bienaventurado? Doblemente bendecido. O sea, doblemente bendecido el que lee. ¿Sabe que hay gente que tiene miedo de leer Apocalipsis? Ay, no, es que a mí me da miedo leer ese libro. No, el único que tiene que tener miedo de leer Apocalipsis es el diablo. Porque es aquí donde habla la sentencia, qué es lo que le espera al diablo, a los demonios y a los hijos del diablo. Pastor, pero si todos somos hijos de Dios, le puedo dar por lo menos unos 15 textos que no todo el mundo es hijo de Dios. Le doy 3. Juan capítulo 1, versos 11 y 12. Efesios capítulo 2. Santiago 4:4. Primera de Juan 3:8. Con esos. En el verso 4, Juan a las 7 iglesias. Juan escribe, ¿no? Todo lo que el Señor le revela. Juan a las 7 iglesias que están en Asia: gracia y paz a vosotros del que es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos. ¿El qué? El primogénito de los muertos, el primero en resucitar, la primicia de los que resucitan, de los que vamos a resucitar en el día postrero. Y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. ¿Y qué nos hizo una vez que nos lavó de nuestros pecados con su sangre? Nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Ojo y oído. Quiero leerle de nuevo el verso 7. He aquí que viene con las nubes. ¿Y qué dice? ¿Quiénes lo van a ver? Todo ojo le verá. ¿Y quiénes más lo van a ver? Los que le traspasaron, los que lo crucificaron. Y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. O sea que cuando Cristo regrese, lo van a ver, lo vamos a ver. Bueno, yo creo que nosotros venimos con él, porque la iglesia venimos con él. Todo ojo lo verá. Qué impresionante va a ser ese día,
que Él se va a parar en las nubes y todo ojo le verá. ¿Sabía usted que el sol, ahorita aquí es de día, hay lugares que es de noche, hay lugares que está amaneciendo y etcétera? Pero Él, imagínense cómo va a ser esa manifestación poderosa, que cuando Jesús se pare en las nubes y suene la trompeta, Él va a decir, cuando Jesucristo diga: venid acá, pueblo mío. Y los que están muertos saliendo de las tumbas, los que se comieron los tiburones saliendo del mar, los que echaron en los volcanes saliendo de los volcanes, los que los enterraron clandestinamente saliendo, y todo mundo en las nubes recibiéndolo a Él. Pero también lo van a ver en las nubes los que lo crucificaron, los que lo negaron, y van a lamentarse diciendo: verdaderamente Él era el Cristo. Verdaderamente Él era el Cristo. Por eso dice la Biblia: bienaventurados los que creyeron sin ver. O sea, mire qué privilegio. Israel lo vio literalmente y lo desecharon. Pero nosotros no lo vimos literalmente, pero creemos en Él. Y sabemos que Él murió, resucitó y que va a regresar por nosotros en las nubes. Entonces todo ojo lo va a ver cuando Él regrese, cuando Él vuelva. Así que dice que todo ojo lo verá. Algunos van a hacer lamentación, ¿no? ¿Quiénes son los que se van a lamentar? Los que lo rechazaron, los que lo crucificaron, los que lo negaron, los que dejaron para después. No, si yo estoy joven todavía, más adelante acepto a Cristo. No, si yo soy joven todavía, le voy a dar rienda suelta al pecado y más adelante reconcilio. Los que murieron esperando después se van a lamentar cuando lo vean en las nubes. Porque una vez, yo se los he enseñado, una vez que alguien muere, ya no hay vigilia, cabo de año, 9 días, 6 meses, misa del gallo, misa del chumpe, misa del pato, la vigilia del pastor, los ayunos del pastor, G. Ávila, Carlos Anacondia. No hay nada que valga ni que lo metan al templo. Una vez que murió, usted decidió dónde va a pasar la eternidad. Así que ojo y oído con lo que está haciendo. Entonces dice el verso 9: yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios. ¿Por qué lo habían mandado hasta ahí? Por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Por predicar a Jesucristo lo habían mandado, ¿no? Dice él: yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. O sea, Juan se estuvo en el futuro. Mire qué tremendo. Yo creo que ahí fue donde empezaron a inventar las máquinas del tiempo. Juan estuvo en el Espíritu y anduvo en el futuro, como como Moisés anduvo en el pasado. ¿Sabía usted que Moisés anduvo en el pasado? Moisés fue el que escribió Génesis. Moisés anduvo en el pasado y Juan anduvo en el futuro. Porque Moisés no estaba en el tiempo de Génesis, pero Moisés, el Señor le reveló todo lo que es Génesis, cómo creó al mundo. Dios le mostró el pasado y a Juan le muestra el futuro. O sea, él anduvo en el fin del mundo, en lo que va a suceder. Por eso dice el verso 10: yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. O sea, anduvo allá. Y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía: yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Ojo y oído. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro. O sea, cuando él oyó la voz, dice que él volteó a ver quién era la voz que hablaba, ¿no? Y vi 7 candeleros de oro, dice él. Y en medio, mira qué hermoso y qué majestuoso esto. Compárelo con el que nos han vendido. Y en medio de los 7 candeleros
a uno semejante al Hijo del Hombre. ¿Quién era él? Jesucristo, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve. Sus ojos como llama de fuego. Y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno. Y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas. De su boca salía una espada aguda de 2 filos. Y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Y mira cómo fue esa presencia que él vio, que dice: cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Y él puso su diestra sobre mí, diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último. En otras palabras, en mí empieza todo y en mí termina todo. O sea, Dios es el que tiene la última palabra siempre. Y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí, ojo y oído, he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Tengo que leer de nuevo ese verso 18. Dice el 18: y el que vivo, dijo Jesús, y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Vivo por los siglos de los siglos. Él no muere todos los viernes de Semana Santa, ni nace todos los 25 de diciembre. Él dice: estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y dice él: y tengo las llaves de la muerte y del Hades. O sea, él tiene las llaves de la muerte y del infierno. Escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de estas. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Ok. ¿Cómo es ese Jesús que vemos ahí? ¿Cómo es ese Jesús? ¿Es así? No. Radiante, sus ojos, dice, como llamas de fuego. Su rostro resplandeciente como el sol en su fuerza. Como el sol a mediodía, ¿no? Como el sol del mediodía. ¿Alguien de ustedes puede quedar viendo el sol y mirar como que está viendo en pantalla? No. Imagínense el sol, o sea, el rostro de él. Qué gloriosa experiencia. Juan lo vio y dice que Juan hasta le vio los pies. ¿Y cómo eran los pies? Como bronce bruñido. Por eso nosotros, ¿no? La bandera, tenemos el bronce bruñido. El color que representa, a ver, ¿qué representa el bronce bruñido? Los de la escuela evangelística. Ajá. Alabanza, adoración, majestad, dominio, gobierno, señorío. Ajá. Entonces, dice que le vio los pies como el bronce bruñido. O sea, él, mire qué curioso, ¿no? Él estaba temblando, pero lo observó. Como dice él, los cabellos eran largos y blancos como la nieve. Qué hermoso. Hay personas que cuando echan canas, así se les mira el pelo, parece algodón. Qué bonito eso. Ojalá así sea el mío. Hermoso, ¿no? Dice que el cabello era blanco como la nieve. El cabello blanco como la nieve. El rostro resplandeciente como el sol. Sus ojos como llamas de fuego. En su pecho tenía ceñido un cinturón de oro. Y sus vestiduras eran blancas. Y cuando hablaba, su voz era como estruendo. Imagínense el poder que representaba. Entonces Juan dice: cuando le vi, caí
como muerto. O sea, cuando él le vio, me imagino que cayó en gateada. ¿Por qué? Porque era tan poderosa la presencia de él. ¿A cuánto le gustaría tener esa experiencia que tuvo Juan? Son valientes. Imagínense qué tremendo. Él cuando le vi dice, caí como muerto. Pero él dice que le puso su mano. Imagínense qué poderoso, ¿no? La experiencia que Jesucristo con el hoyo en la mano, porque Jesucristo todavía tiene las heridas en las manos. Ojo y oído, la herida de los clavos de Jesús, científica y médicamente, no fue en la palma de la mano. Porque a Jesucristo ni lo amarraron de la cruz. A Jesucristo los clavos se los metieron aquí. Aquí nosotros tenemos una división, dos huesos, ¿no? Que dividen. Y el clavo fue aquí. Entonces Jesucristo aquí tiene las cicatrices. Esa mentira de que es en la palma de la mano no es cierto. Porque si a Jesús lo han colgado en la palma de la mano, el cuerpo no hubiera resistido el cuerpo. Se hubiera desgarrado. Y la Biblia dice que no iba a ser quebrado hueso suyo. A Jesús, si lo han clavado de la palma de la mano, se hubiera desprendido de la cruz. Entonces, los clavos fue aquí, en esta parte, científicamente. Búscalo en internet y allí usted va a ver la muerte científica de Jesús. Allí le explica a un médico judío, y lo explica muy bien, que Jesucristo murió por falta de respiración, porque se murió asfixiado. O sea, al desangrarse. Y no es cierto, en la película, ¿no?, de la pasión de Cristo sale que le hacen llegar y que lo desgarran y lo hacen llegar. Eso no es cierto, porque la Biblia dice, no será quebrado hueso suyo. A Jesús no le quebraron ni un solo hueso. Entonces, eso no es cierto. Lo del cuervo, que hay gente que dice, ¿viste el cuervo? No, en la Biblia dice que un cuervo le comió los ojos al ladrón bueno y al ladrón malo. ¿Qué ladrón es bueno? Imagínense. Pero eso no es cierto, eso no sale en la Biblia de que pero en la película salen. Entonces nosotros tenemos que tener cuidado de lo que oímos y lo que creemos. Si usted no lo ha leído en la Escritura, tiene que tener mucho cuidado. Porque dice la Escritura que cuando a los dos ladrones les quebraron los pies, pero a Jesús no. Porque dice la Escritura que cuando ya lo vieron, ya estaba muerto. O sea, cuando llegaron a él a quererle quebrar los pies, ya lo vieron muerto, no hubo necesidad. Entonces dice la Escritura, no será quebrado hueso suyo. O sea, a Jesús no le quebraron las piernas. ¿Por qué? Porque ya estaba profetizado. No será quebrado hueso suyo. O sea, cuando se acercan a Jesús ya lo hallaron muerto. Entonces dice la Escritura que vinieron ellos y le dijeron, ya está muerto. Entonces, para confirmar, agarraron una lanza y le traspasaron el costado. Y dice la Escritura que lo que tiró ya fue agua. O sea, evidencia de que él ya estaba muerto. Imagínense, a Jesús no le quebraron los pies, pero ahí lo tenemos. Entonces dice, vinieron pues los soldados y quebraron las piernas al primero y asimismo al otro que había sido crucificado con él. Mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. O sea, a Jesucristo no, porque lo vieron que ya estaba muerto. Entonces, pero mira hasta dónde llegaron el nivel de maldad. No fue quebrado hueso suyo. Allí le explico que no fue en la palma de la mano. Porque si lo hubieran hecho así, Jesús se hubiera desgarrado. Entonces prácticamente ellos lo crucifican cuando lo clavan, que eso es otro rollo que hay que investigar, si verdaderamente fue en una cruz, porque la Biblia habla en un madero, no dice una cruz, fue en un madero. Entonces hay algunos que dicen que verdaderamente era en esta forma, que no fue crucificado, pero ahí ese rollo no me meto, yo no soy arqueólogo pero el asunto es, porque es otra cosa que dicen que nos han vendido de la cruz para que la gente venere la cruz. O sea que si a Jesús lo hubieran matado en una silla eléctrica, la gente caminaría un dije de silla eléctrica. Si lo hubieran matado con una espada, caminarían un dije de una espada. Pero verdaderamente lo importante no fue dónde murió, sino quién murió, que fue Él por nuestros pecados. Entonces, el asunto es de que a Jesús no le quiebran las piernas porque Él ya estaba muerto. Pero cuando se le aparece a Juan, Jesucristo ya no se aparece lastimado y golpeado. No, cuando él lo mira, no lo mira, maestro, qué barbaridad, cómo te dejaron el rostro, te limpio para el manto de Turín. No, cuando se le aparece el león de la tribu de Judá. Ya no se le aparece el cordero, se le aparece con toda la majestad
¿Y era digno de lástima Jesús ahí? No, más bien dice que lo vio y hasta cayó como muerto por la presencia que había, ¿no? Por la presencia que manifiesta el Señor Jesucristo. Por eso es importante que Jesús vive en su casa, porque si Jesús vive en su casa, no hay diablo que lo resista, por su presencia, por su poder y su autoridad. Entonces, Jesús no es el que nos han vendido. ¿Y por qué les explico todo esto? No lo tenía programado. Porque es importante que cuando nosotros adoramos, cuando nosotros cantamos, cuando nosotros exaltamos, no nos estemos imaginando. ¿Sabe usted que hay gente que sentimentalmente comienzan a cantar y se comienzan a imaginar? Incluso hay gente cuando está tomando la cena del Señor. Cuando usted toma la cena del Señor es un tiempo de victoria, es un tiempo de júbilo, es un tiempo de alegría, es un tiempo de gozo, es un tiempo de celebración. Pero hay gente que toma la cena y agarran y todo triste y ponen música triste. Y están tomando la cena y se están imaginando a aquel Cristo, como que al de la película. Y no, Jesucristo está sentado a la diestra del Padre, vestido en gloria, vestido en majestad. O sea, Él no está allí todavía en la cruz. Jesucristo, ¿sabe usted que los curanderos, yo no sé si usted anduvo donde los curanderos, pero yo sí visitaba a esos profetas. Y si usted va donde bueno, usted no, usted yo creo que no usted ni cree en el horóscopo, ni juega lotería, ni raspadita, ni tragamoneda, ni nada de eso, ¿verdad? Ni hace apuestas. Pero el asunto es de que yo no sé quién, a ver, ¿quiénes de ustedes fueron donde curanderos? Muy bien, excelente, son libres, es muy bien. Ahora les pregunto, yo también hasta en la casa le habíamos alquilado a un curandero, en la casa de mi mamá. Y el asunto es que usted, la persona donde los curanderos, ellos tienen al Cristo negro ahí en la pared, ¿sí o no? Tienen al Cristo negro, tienen a la Virgen de Guadalupe, tienen a Francisco, ¿cómo le llaman ellos? Al Francisco. Tienen unos ídolos todos raros. Pero ellos, los curanderos, hacen milagros, que verdaderamente no hacen milagros. Lo que hacen es engañar a la gente. Le dan jiñocuagua, pasote y hojas de limón cocido. Y le roban los reales a la gente. Pero esas personas, ¿qué es lo que hacen? ¿Es brujería o es en el nombre de Jesús que sanan a las personas? Es brujería. ¿Y por qué los brujos tienen eso allí? Porque ellos saben que eso no tiene, que más bien lo que hace es atraer demonios. Eso no atrae el poder de Dios. Pero le venden a la gente una mentira para que la gente deje de creer en el Dios vivo y empiece a creer en eso, ¿no? A creer en las mentiras del enemigo. Entonces mucha gente dice, voy a poner un crucifijo y lo voy a poner, dicen, detrás de la puerta para que no entren los brujos. Pero si los brujos caminan los crucifijos, los satanistas se caminan sus rosarios, caminan sus crucifijos y ellos mismos se burlan de eso. Los borrachos, las prostitutas caminan su rosario. Si eso fuera sagrado, los estorbaría, ¿no? Si verdaderamente tuviera la presencia del Señor. El único sagrado es el que llevamos dentro. Entonces, ¿qué es lo que le quiero decir con esto? De que venden una mentira a la gente de que ponga su confianza en algo muerto, en algo que no hace milagro. Y la gente poniendo su confianza en ese Cristo crucificado, en ese Cristo, en esas cosas que no es Él. Entonces muchas personas, ¿qué es lo que están haciendo? Perdiéndose la oportunidad de ver la gloria del Señor y de ver los milagros cuando claman al Dios verdadero. Cuando claman al Dios verdadero. Mi madre, por ejemplo, con úlcera, con migraña, con hipertensión, su cuarto era una capilla, encendiendo veladoras, candelas de todos los colores, a San Pascual Bailón, a San Francisco, a la Virgen de los Desamparados, y mi mamá la estaba matando. La úlcera, mi mamá prácticamente ya, no le voy a decir lo que vomitaba, pero lo que vomitaba eran coágulos de sangre. Era espantoso. Y los médicos, cuando la llevamos, a mi mamá nos dijeron que le quedaban 2 semanas de vida, que eran 2 semanas, que le compráramos el ataúd. Y yo me acuerdo que yo le dije a mi mamá, madre, si usted sigue pidiéndole a esos que no la escuchen, claro, yo ya me había convertido, ya había leído la Biblia católica, la Biblia de ella,
Y yo le dije, mamá, si usted sigue creyendo en eso, usted se va a morir y se va a ir al infierno. Ya les he contado lo que mi mamá me dijo, que qué barbaridad, que su propio hijo, cómo le iba a decir eso, que se iba a ir al infierno y todo. Pero ella le dije, usted tiene que aceptar a Cristo, el que murió y resucitó, y darle su vida. Y mis amados, mi mamá, las 2 semanas se convirtieron en 20 años de vida que hasta hoy la tengo a mi mamá y la voy a seguir teniendo hasta que el Señor diga. El Señor la sanó de la úlcera, la sanó de la migraña, la sanó de todas las enfermedades que tenía. Pero el Señor la sanó cuando le clamó al Dios viviente, cuando le pidió al verdadero Dios y cuando se deshizo de la mentira, de todo aquello que la Biblia prohíbe, de todo aquello que dice la Biblia católica en el libro de Sabiduría, capítulo 13. Maldito el santo de madera y maldito el que lo hace. Son como espantapájaros en un sandillal, que no tienen poder para hacer bien ni para hacer mal. En los libros apócrifos. Entonces, nuestro Dios es un Dios vivo, es un Dios real. Y usted puede arrodillarse donde quiera, en el bus, en el carro. Usted puede ir manejando y usted lo puede clamar y Él va a estar allí para usted. Usted puede estar encerrado en su cuarto y Él va a estar allí para usted. Usted no necesita ir hasta el sauce, usted no necesita ir hasta tal lugar. Donde usted quiera lo clama y Él dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Donde sea lo puede clamar y donde sea usted puede invocar su nombre y Él va a estar allí. Usted no necesita nada, una figura para pedirle a Él. Usted puede pedirle a Él dentro de su corazón. ¿Por qué les cuento todo eso? Porque hoy tenemos un poderoso testimonio de un milagro que Dios hizo en la vida de la mamá de mi hermano Ariel. Yo le voy a pedir a mi hermano Ariel que venga con su mamá a testificar de lo que el Señor hizo en su vida y cómo ella estuvo durante mucho tiempo, y cuando le dio la oportunidad al Señor, Dios hizo un milagro maravilloso. Les bendigo en el nombre de Jesús. Ella es mi madre, ¿verdad? Y la verdad es que el Señor es poderoso. Hizo un milagro extraordinario, ¿verdad? Después de que tuvo un padecimiento de casi 25 años, 25 años padeciendo de dolores, de una serie de cosas. Y pues, se las voy a dejar para que ella les comparta. Buenas tardes, mi nombre es Juan Isabel Rodríguez, para los que no me conocen, y hoy he venido a dar un testimonio de la sanación que el Señor hizo sobre mí. El día 4 de enero, mi hijo estaba en la casa de él pues, y llamó al pastor para que orara por mí. Y yo tenía 25 años de padecer de mi rodilla, que yo no la podía doblar. Y entonces él oró por mí, pues, y gracias a Dios, el día de hoy yo doblo mi rodilla. Tenía problemas de úlcera también. Ya tenía 28 años de padecer de eso. Y yo, pues, si no me tomaba un omeprazol, yo no comía nada. Y ya voy a ajustar mes que una pastilla no me la tomo. Y yo como de todo. Y bueno, pues él oró por mí el 4 de enero. Y ya cuando yo llegué a la casa, en la tarde yo doblaba mi rodilla. De viaje la doblaba. Y esto cosa yo no lo hacía, mire. Y después, el lunes, yo mi rodilla la sentí, mire, como un hueco me sentía. Y livianita de viaje. Y yo le doy la honra a Dios porque Él hizo el milagro en mí. De tanto tiempo yo padecer y yo no tengo que pagar el milagro que hizo en mi vida. Esto es todo lo que les puedo decir por el momento. Gracias. Bueno, pues ahí tenemos cómo es el poder de Dios, ¿verdad? Cuando uno confía en Dios. Yo pues, la verdad que tengo aproximadamente 8 meses de estar en el ministerio y en mi vida pues han pasado grandes cosas. De igual manera pues, estando ya dentro del ministerio, sucedieron cosas que yo decía, pero si yo estoy yendo a la iglesia, ¿qué está pasando? ¿Por qué me pasa esto? ¿Qué les digo? Perdí billetera 2 veces, en 2 ocasiones, tuve un choque, me costó $700 la broma,
Y estando pues dentro del ministerio, decía, pero si yo estoy yendo a la iglesia, estoy haciendo esto, estoy cumpliendo, ¿y por qué me pasa esto? Pero ahí es donde nosotros tenemos que darnos cuenta de que tenemos que seguir de frente, no podemos retroceder, porque si retrocedemos le estamos dando lugar al diablo, por decir así, ¿verdad? Entonces, la verdad es que Dios es grande y poderoso. Y así han pasado tantas cosas, ¿verdad? Yo creo que no me daría el tiempo para compartirles tantas cosas, pero el 31, hasta esa fecha nosotros estábamos pasando una serie de cosas y yo le decía a mi esposa, ¿y qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que hacer? Ella me decía, nada, sigamos orando, sigamos pidiéndole a Dios que nos dé fuerza, que nos dé fortaleza. Y en una ocasión pues yo llamé al pastor y le dije, esto está pasando, yo necesito que venga, pero él me dijo, no, tranquilo, eso es normal. Y yo decía, ¿cómo va a ser posible que esto sea normal? Entonces, pero nosotros seguimos de pie, seguimos de frente, no retrocedimos, en todo momento pues siempre estuvimos orando, lo metimos en ayuno y los preparamos el 31 de diciembre para el cierre en Condega. Y fue bastante, o sea, fue extraordinario, fue maravilloso ese día. Esa semana, al siguiente día, pues ya a partir del primero, ya nosotros empezamos a hacer unos planes ahí de trabajo, de negocio, y empezó esa semana a fluir todo, pero una sobre de otra. Y yo creo que ese tiempo, pues, antes del 1 de enero, nosotros pasamos un proceso y fue duro, créanme lo que fue duro, pero no retrocedimos y siempre avanzando para adelante. Y bueno, yo creo que el proceso pues ya lo pasamos, porque ya a esta fecha yo me siento de lo más tranquilo. Todo lo que se hace pues en el nombre de Jesús se da con facilidad. En mi trabajo de igual manera, pues antes yo tenía bastante problemas porque es un negocio bastante complejo, porque uno tiene que enfrentarse con personas de todo tipo, y fue uno de los milagros que el Señor nos hizo. Yo estaba tratando con unos señores ahí, proveedores de leche, que se me presentaban bastantes problemas, y ya esa última semana yo le digo a mi esposa, yo ya no aguanto a este señor, le digo, ya me tiene como cansado. Pero ella me decía, es el único pues proveedor que tenés de leche, ¿y cómo vas a hacer? No, le digo, pero tenemos un proveedor, le digo, que es Jesucristo, le digo, y Él los va a dar la dirección, le digo. Y entonces cerramos ese día, ya un día sábado, pues ya cerré con el productor, y ya me dijo pues que hasta ahí nomás, que ya no había más producto. Y yo me quedo pues prácticamente sin trabajo. Entonces empecé a contactar personas pues que para ver de dónde conseguía más productos. Los contactamos con una gente de Achuapa, del lado de La Sirena, y uno de aquí del Coyolito, Miraflor, no sé si algunos conocen para ese lado. Y esperé, le digo a mi esposa, vamos a ver una semana pues, de igual manera para descansar un poco. Que va a ser ya el tercer día, pero estábamos siempre orando, confiando en el Señor, en ayuno. Ya tenía la respuesta y fue de una, pues, y productores completamente tranquilos, y con decirle de que anteriormente yo acopiaba 1,500 litros de leche, y como que me costaba, pues yo decía, me gané tanto, pero a los 2-3 días de mirar esa ganancia, como que no tenía pues nada. Y ahorita con esos productores estoy acopiando 220, 250, y como que estoy mirando pues ganancias más grandes que las que tenía anterior y con más cantidad de leche. O sea, y con tiempo de
de compartir con mi familia, de venir a la iglesia. O sea que el tiempo se me cambió por completo para honra y gloria de Dios. Y bueno, con lo de mi madre, pues de igual manera es impresionante porque ese padecimiento yo lo sentía. Era doloroso para mí porque yo siempre le llamaba. ¿Y cómo te sentí? Mira, me siento mal, no aguanto mis pies. Sí, pues ella yendo a la clínica, pues los médicos las empezaron a tratar y lo último que le dijeron pues que le iban a poner una prótesis, que se preparara para una cirugía y que eso iba. Entonces yo le decía a mi esposa, ¿y cómo hacemos? Vamos a orar. Yo tengo fe y yo sé que y estoy seguro que ella va a recibir sanidad. Y así empezamos a orar y eso fue a partir del 1 de enero. Y en esa semana pues empezamos a orar y a orar porque yo siempre la llamaba en la mañana y ¿cómo amaneciste? ¿Cómo te sentís? Me siento mal, me duelen los pies, el problema de la úlcera, de la boca y el estómago, eso era grave completamente. Porque era algo de que ella podía tomar, comerse, qué sé yo, una tortilla con cuajada y café y sentía que no le pasaba, o sea, se le quedaba ahí y empezaba pues a sentir malestar y eso era grave. Entonces yo siempre que la llamaba y en la mañana, en la tarde, ¿y cómo te sentís? ¿Vas a venir mañana? No, quién sabe cómo amanezca porque me siento mal. ¿Y qué te han dicho los doctores? Bueno, pues que lo único que me queda es hacerme la operación para una prótesis. Pues yo no le decía nada, yo hasta ahí nomás. Y en esa semana yo empecé a decirle, prepárate porque viene algo poderoso, le digo, prepárate porque viene algo poderoso. Y empezamos nosotros siempre a orar y a orar y en ayuno, ¿verdad? A leer la Biblia para fortalecerse. Y recuerdo que ese día fue un día sábado. No, un día sábado yo llamé al pastor que me dijo que andaba en Masaya, creo que me dijo. Que yo quería que ese día llegara porque ella me dijo, estoy mal, estoy completamente mal, no aguanto. Y yo no me lo imaginaba, pues estar con ella en un hospital, en una clínica, porque eso iba a ser terrible. Entonces me dice el pastor, si quiere me la comunica, me dice, yo la voy a ministrar por teléfono. Entonces le digo yo, pero si lo esperamos para mañana, le digo, puede venir aquí, le digo, porque ella viene mañana. Está bien, me dice, mañana llego a las 10, que fue un día domingo. Y ese día pues me tocó atender a una gente ahí que llegaron, que íbamos a hacer un trato. Yo no los esperaba ese día porque yo estaba pendiente pues de lo de mi mamá, pero llegaron sin avisarme, pues tuve que atenderlo. Y el pastor pues llegó como a eso de las 10:30 o 11 de la mañana. Y mi mamá ese día, los domingos, ella siempre me ayuda a hacer la cuajada porque yo siempre estoy ayunando. Y ella me dice, mira, ya no aguanto, dice, porque tiene que probar el punto de sal y eso, estar probando, ya no aguanto, me dice, siento que ya no me pasa aquí nada, no puedo seguir probando la cuajada, pero finalizó. Entonces yo callado y le digo, mira, tranquila, cuando termines me avisas para que el pastor quiere hablar con vos. Entonces ya llegaron, después ya se desocupó y ya próximo a las 11 de la mañana, creo, y les brindé una silla y pues tranquilo. Y yo seguí atendiendo a la gente y no sé, yo no supe qué platicaron. La cosa es que se quedaron un tiempo ahí, unos 30 minutos platicando y ya luego los miré que salieron tranquilos, sonrientes y le digo a mi mamá, ¿y cómo te sentís? Tranquila, me dice así, pero hasta ahí. Entonces, bueno, pues ya se fue a tomar el bus para irse para su casa. Ya en la tarde, como yo siempre la llamo en la tarde, tipo 5 o 6 de la tarde, y le pregunto que cómo se siente, porque yo estoy pendiente de eso, porque yo estoy seguro pues de que va a recibir sanidad.
y me dice, pues fíjate que me siento como livianita la boca y el estómago, me dice. Ah, le digo, qué bueno. Entonces, bueno, ya platicamos y yo estoy seguro pues que ella recibió sanidad porque ella comió, bebió y todo y que se sentía tranquila. Ya el lunes vuelve a llegar y yo solo le preguntaba, ¿cómo te sentí? Me siento tranquila, me dice, mira mi rodilla, y le hace cosas que dice que no se le podían, pero ni poner la mano, ni tocársela, no podía. Y por lo mismo, era una inflamación terrible que uno tiene un huesito aquí, no se lo sentía, pues no lo tocaba, ni se le miraba. Y era una inflamación desde aquí arriba hasta el ojo del pie, así, parejo, así, una inflamación grande. Y entonces me dice, pero yo le decía, quiero verte, dale, caminar. Y ya caminaba y hizo hace esto, pues, tranquila, sin dolor y sin nada. Y le digo yo, a ver, quiero, porque yo estoy con inquietud, a ver, pues, doblemos rodillas. Le digo, igual, dobló rodillas. Es impresionante, ¿verdad? El poder de Dios. Y si siempre estamos confiando, siempre pedimos con fe, Él los va a responder. Aquí no hay nadie más que solamente Dios. Y bueno, ahí le estaban haciendo unas invitaciones al Sauce. Le digo, no, hombre, aquí nomás, le digo, ¿por qué vamos a ir tan largo? Le digo, aquí en la casa, aquí vas a recibir sanidad. Le digo. Y así fue, de una el Señor se fue directo y le cambió su hueso, su cuerpo pues por completo, porque no le duele absolutamente nada después de 25 años de padecer dolor. Aleluya. Dios es bueno. Para siempre es su misericordia. Mire qué maravilloso que es nuestro Dios. Así que solo es que le creamos y Él va a hacer el milagro. Y prácticamente el milagro quienes lo activaron fue hermano Ariel y Sandra, porque ellos estaban creyendo en eso, Y yo solo llegué a confirmar el milagro. Así que a Dios sea la gloria por siempre y para siempre. Y por siempre vamos a honrarlo y a adorarlo.